Yo creo que lo esencial que debemos estar predicando en este momento son precisamente ese mensaje, porque es el mensaje del último tiempo y la gente tiene que conocer ese mensaje para que pueda tomar una decisión. Hemos estudiado en temas pasados lo que la bestia, hemos identificado todo lo que es cada cosa. Hemos identificado qué es el temor de Dios, hemos identificado qué es darle gloria a Dios. También es la hora de su juicio, estamos en la hora de su juicio. El temor de Dios, déjame decirle que es tener el respeto a Dios. En este mundo que es un mundo de falta de respeto, debemos llamar a la gente a respetar a Dios. También a darle gloria a Dios. Le he dicho que la gloria de Dios se da únicamente devolviéndole a Él lo que nosotros recibimos de Él. Así que darle gloria a Dios es guardar sus mandamientos. Porque el mandamiento es cuando tú recibes de Él, le estamos dando la gloria a Él. Son sus mandamientos. También hemos estudiado lo que estamos en el juicio, mi hermano. Estamos en el juicio. En este momento estamos pasando por el juicio de los muertos, o de los vemos cuando empieza el juicio de los vivos, pero sabemos que va a empezar en un momento. Pero estamos en la hora de su juicio. ¿Por qué? ¿Y a quién debemos adorar? Debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es esencial adorar verdaderamente al Creador. En este mundo de que la gente adora cualquier cosa, debemos adorar al Creador. Y al final de la historia va a ser también una lucha entre aquellos que adoran a Dios, el Creador, o adoran la bestia. Todo va a ser, y también va a ser entre días. Si adoramos a Dios guardando su sábado, estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él dio su sábado. Amén. Si guardamos el domingo, estamos adorando al Dios de este siglo, porque fue el que dio el domingo. Así que no es cuestión de días, es cuestión de autoridad. Y también estudiamos lo que es el segundo ángel, que dice ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo el mundo. Y el tercer ángel le siguió diciendo, esa gran voz, fue algo que lo estaba gritando. También estudiamos lo que es el gran voz que tenía que dar ese mensaje. Dice, lo está gritando, si alguno adora a la bestia, así que es un día bien importante, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y estudiamos lo que era el cáliz de la ira de Dios. Vimos que Jesús bebió el cáliz de la ira de Dios. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, dijo, Señora, si es posible, aparte de mí esta copa. Es decir, que Jesús estaba bebiendo el cáliz de la ira de Dios. Y que, a final del tiempo, aquellos que no adoren a Dios, van a beber, que adoren a la bestia, van a beber del cáliz. Así que es bien importante nosotros dar a conocer para que no adoren el cáliz a la bestia, porque al adorar a la bestia van a tener que beber el cáliz de la ira de Dios. Y el cáliz de la ira de Dios no es otra cosa que la muerte. La muerte, la paga de Dios al pecado. Hay dos formas de pagar el pecado en este mundo. Es permitir que Jesús lo pagó por ti porque Él bebió el vino de la ira de Dios, o lo vas a tener que pagar tú. Cada cual va a tener que, tú o coges a Jesús para que lo pague, o lo vas a tener que pagar tú. Estudiamos eso. Así que estudiamos también que en la Santa Ciudad van a estar aquellos que han escogido que Jesús pague por ellos. Van a estar en la Santa Ciudad. Pero aquellos que van a estar también afuera de la Santa Ciudad van a ser aquellos que van a beber de la ira de Dios. Y también dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así que aquí estuvimos estudiando también que el humo de su tormento no es otra cosa que el castigo que va a tener. Y no es que hay un infierno que van a estar quemados forever and ever, sino que las consecuencias de su pecado, de su castigo, van a ser eternas. Por eso el humo sube por los siglos de los siglos. Y entonces estamos estudiando quiénes son los que van a quedar en aquel momento. Van a ser aquellos que tienen la paciencia
de Jesús. ¿Qué quiere decir? Aquí está aquí está lo que tienen la paciencia de los santos. La paciencia de Jesús. Con este marco vamos a leer lo que fue nuestra lectura bíblica. Precisamente lo que fue nuestra lectura bíblica en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es Apocalipsis 14, 12. Así que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis 15, 12 y 13 nos dice también que ya cuando ya pasaron por esta experiencia, dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, así que estaban en una lucha. Y le voy a decir, mis hermanos, que estamos en una lucha constante, diaria, pero especialmente las que van a pasar por la última generación van a estar en una lucha. Dice, y alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. ¿Y qué estaban haciendo ellos? En pie sobre el mar de vidrio, porque alcanzaron la victoria, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que si estaban luchando y han ganado la victoria, son vencedores porque estaban luchando una batalla feroz. Y déjame decirle que en el último tiempo va a ser una aflicción cual nunca ha habido de que hubo gente en la tierra entonces. Mira, ¿verdad? Ese va a ser el gran tiempo de angustia. Y tenemos que estar preparándonos para eso porque eso está a las puertas. Estos versículos describen claramente lo que van a vivir finalmente sobre la tierra y van a ganar la victoria sobre la bestia, su imagen, su número y la marca. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer no es ¿cómo lo lograron? ¿De qué forma pudieron lograr ganar la victoria sobre la bestia, sobre la marca, sobre su número? Mis hermanos, eso es lo que vamos a averiguar hoy en día. ¿Cómo ganar la victoria sobre la bestia, sobre su marca, sobre su número y sobre su nombre? Muy bien, vayan conmigo a Apocalipsis 13:10. Aquí habla de lo que cuando la bestia, el tiempo de periodo que tuvo la bestia de dominio en esta tierra, lo que le hizo a los santos del Altísimo, y finalmente recibe una herida mortal. Y cuando recibe la herida mortal, aquí está Apocalipsis 13:10 que dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, esa palabra paciencia es la palabra griega hupomoné. Hay dos palabras, déjame decirle que hay dos palabras que significan paciencia en el idioma griego. Una palabra se traduce, es la palabra macrotumía, que es una paciencia pasiva, esperar algo. Es como esperar algo que te va a llegar. ¿Ok? Pero hay otra palabra que en el idioma griego significa paciencia, que es la palabra hupomoné, que significa paciencia activa. Es más bien perseverancia. Es la palabra, aquí debería traducirse, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Igual que en Apocalipsis 14:12, dice aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa palabra es perseverancia, mi hermano. Y hoy vamos a estudiar qué significa perseverar y qué significa lo que tenemos que hacer para poder vencer en este mundo. Porque ellos vencieron, ¿para cómo lo lograron? Nosotros también tenemos que ver cómo lograron, porque aquí, fíjate, después que dice, aquí está la paciencia, pero no es paciencia, la gente lee paciencia y dice, bueno, es esperar aquí, sentarme, esperar a ver cómo me llegan las cosas. No, es perseverar, perseverar en lo que has creído, perseverar en buscar a Dios,
perseverar en oración, perseverar constantemente en las cosas de Dios, en los caminos de Dios. La expresión presencia de los santos en Apocalipsis 13:10 viene inmediatamente antes de entrar el pueblo de Dios a la batalla final contra la bestia, contra su imagen y su marca. Así es que Apocalipsis 13:10 es un presente, es un puente entre la persecución que sufrieron los discípulos en los 1260 años de lo que es periodo de la supremacía papal y la persecución que va a sufrir el mundo al final de la historia. Así que es un puente entre las dos persecuciones. Y la forma de poder vencer es tener perseverancia. La expresión perseverancia de los santos en Apocalipsis 14:12 aparece inmediatamente después que se menciona la batalla final del remanente entre la bestia, su imagen y su marca. Así que estamos hablando de lo mismo. Después que viene eso, tenemos que tener perseverancia para poder vencer. La única forma. No podemos vencer. Ahora, ¿quiénes son los santos y cuándo van a vivir los santos? ¿Quiénes son los santos y cuándo van a vivir? En el contexto de Daniel y Apocalipsis, los santos son aquellos que soportarán la persecución por parte del cuerno pequeño, de la bestia y de la ramera. Los santos que viven en los últimos días deben verse como una continuidad de los santos que vivieron en los 1260 años de supremacía papal. ¿Entiendes? Así que esos son los santos. Los santos también se describen como la mujer de Apocalipsis 12. ¿Se acuerda de la mujer de Apocalipsis 12, no? Mi hermano, la Biblia cuando habla de mujer está hablando de una iglesia. Así que cuando está hablando de Apocalipsis 12, mientras que Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:15, los santos son perseguidos por la bestia y el cuerno pequeño por los 1260 años, en Apocalipsis 12:6 la mujer es perseguida por el dragón durante el mismo periodo. Así es que los santos son lo mismo que la mujer. Así que los santos son lo mismo que la iglesia. Los santos son lo mismo que la iglesia. Es la iglesia fiel de Cristo a final de la historia. Ahora vamos a ver la dimensión pasada del pueblo de Dios y la dimensión futura. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Apocalipsis 12, 13 al 17. Para que vean la dimensión pasada y la dimensión futura de las dos persecuciones que van a haber. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es decir, Satanás cuando fue arrojado a la tierra, cuando Jesús venció, y dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Eso está hablando que es lo mismo que 1260 días, o es lo mismo que 42 meses. Es lo mismo. Cada vez que la Biblia te dice el mismo periodo de tiempo, que son 1260 años. En profecía, un año es como un día. Así que estamos hablando que son 1260 años que fue la supremacía papal, desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Esos fueron 1260 años de supremacía papal. Y ahí el pueblo de Dios sufrió persecución. Dice así: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Cada vez que la Biblia te dice que agua como un río, te está hablando de persecución. Cada vez que te dice agua como un río, te está hablando de persecución. Quiere decir, arrojó sobre la mujer, sobre los fieles de Dios, persecución. Como un río. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué está hablando aquí la tierra? Está hablando cuando los peregrinos vinieron a este país huyendo de las persecuciones de Europa. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso apagó la persecución. Entonces el dragón
se llenó de ira contra la mujer. Es decir, contra la mujer. Ahí podemos ver la definición. Ahí vemos la dimensión futura. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fíjese que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No se fue a hacer guerra contra toda la mujer. No. Fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque va a ser un poquillo, un puñadito, mis hermanos. No van a ser muchos. Y fíjate quiénes son el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí está clarito. Claro, ahí podemos ver la dimensión pasada y la dimensión futura. Las dos persecuciones, ahí están. También Apocalipsis 17:6. Ahí podemos ver la dimensión futura completamente. Aquí está hablando de la iglesia apóstata. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Así que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Vi a la iglesia apóstata ebria de la sangre de los santos. Porque lo mismo que hizo el pasado lo va a hacer en el futuro. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí podemos ver, mis hermanos. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor. En el conflicto de los siglos. En Señales de los Tiempos, una revista que era adventista, junio 12, 1893. Dice, hablando de la dimensión futura de lo que va a pasar en este país. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle el refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de su propia conciencia. Así que la tierra, a fe de que abrió su boca, lo mismo que está hablando Apocalipsis 12:15, ahí la tierra abrió su boca. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Déjame decirle que la tierra no es próspera por otra cosa que por eso. No son prósperas porque sean más inteligentes. Son prósperas por eso. Porque ha sido depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, es un acto nacional. Los legisladores, un acto nacional, repudia los principios del protestantismo. ¿Cuáles son los principios del protestantismo? ¿Cuáles son los principios? Una iglesia sin papa y un gobierno sin rey. Esos principios son que no hay unión entre la iglesia y el Estado. Esos son los principios del protestantismo. Separar la iglesia del Estado. Dice así. Así que, y repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado, es decir, del papado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. Está claro. Esto hemos visto completamente en las uniones de la iglesia con el Estado, hasta la unión de la misma iglesia adventista con el Estado. Con el papado. Ya estamos coqueteando con ellos. Coqueteando con ellos. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. Y por un acto nacional. ¿Qué cosa es un acto nacional? Un acto del Congreso. Impondrán la observancia del falso sábado, del domingo. Y le darán vida y vigor. Cuando le den vida y vigor, ¿qué está pasando? Está pasando entonces lo que es que la marca, lo que es la espada, lo que es
la herida de la bestia se sanó cuando le hagan eso. Dice, le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Así va a ser revivida constantemente su tiranía y su opresión con la conciencia. ¿Qué pasaba con la Iglesia Católica anteriormente? Tenías que creer lo que ellos creían, tenías que hacer lo que ellos querían. Tú sabes que la parte más así, que les puedo dar, que sea más, que se parezca más a lo que hizo la Iglesia Católica en nuestros días, es el comunismo. El comunismo no tienes que pensar como ellos piensan. Tú tienes que vestirte como ellos te visten. Tú tienes que comer lo que ellos comen. Tú tienes que comer lo que ellos dicen que tú comas. Ahora sí. Ahora sí. No. Tú tienes que ponerte lo que ellos te dicen que te pongas porque es una libreta. Y tienes que adorar a quien ellos quieran. Es lo más fácil que lo que estaba haciendo la iglesia en aquel tiempo. Lo mismo. Querían adorar, tú podías adorar conforme a lo que ellos dictaran, no conforme a tu conciencia. Así que, entonces se da tiempo, dice aquí, entonces se da tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. En ese tiempo, cuando ellos hagan todo eso, entonces Dios va a vindicar su verdad. ¿Por qué? Porque van a escoger un día para acabar con todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero cuando sea ese día va a venir Jesús. Y las espadas que estaban para matar a los hijos de Dios, se van a matar unos a otros. Ahora, hay una parábola de Jesús que ilustra muy bien lo que el pueblo tiene que hacer, la perseverancia que el pueblo tiene que hacer al final del tiempo para poder estar firme y poder estar en ese mar de vidrio y haber ganado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número del nombre de su marca. Todo es la parábola de la viuda persistente. Esa parábola vamos a estudiarla a detalle en esta mañana. Primeramente vamos a leer la parábola y después vamos a estudiarla a detalle. Eso se encuentra en Lucas 18 del 1 al 8. Así que vamos a buscar la parábola para que vean cómo tiene que ser el pueblo de Dios al final de la historia. Y fíjate que el título se llama La viuda persistente. Y esta parábola la dijo Jesús. Lucas 18 del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, es decir, ser perseverante, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda desprotegida de todo apoyo humano, la cual continuamente venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El adversario le había quitado todo. Y él no quiso por algún tiempo. Tuvo una demora. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo Jesús, ahora dijo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aun cuando se tarde en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra? Ahora aquí hay dos lecciones que tenemos que tener claritas en esta parábola. Hay dos lecciones claritas. Primeramente es la necesidad de orar sin cesar. Eso es así como tú puedes ganar la victoria, orando sin cesar. Y también, lo otro es no desmayar. Esa palabra no desmayar, podemos decir que es perseverar. Ser perseverante en lo que tú tienes, en lo que tú quieres lograr. Ahí, mi hermano, está todo. Ahí está todo. Así que la única forma de ganar la victoria es orando todo el tiempo y también ser perseverante para poder ganar la victoria. También había un juez en la parábola. Déjame decirle que las parábolas de Jesús son simbólicas. Las parábolas son simbólicas. Hay que identificar los personajes de la parábola. ¿Por qué? Porque las parábolas son símbolos. Hay algo por detrás de cada uno de los personajes de la parábola. Así que lo primero que vamos a identificar, la viuda representa al pueblo de Dios. La viuda es el pueblo de Dios. El juez representa a Dios. A manera de contraste. Quiere decir que como el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero a manera de contraste representa a Dios. Y aunque bueno, si vamos al caso, Dios no respeta a Dios porque Dios es Dios y es el único Dios. Así que si vamos al caso, no tiene por qué respetar tampoco a hombre. Pero dice aquí que el juez representa a Dios. Según Lucas 18:7, el juez representa a Dios. Por la comparación entre el juez y Dios, esa manera de contraste, tanto el juez como Dios responden, pero por motivos diferentes. El juez responde porque la viuda le fue cansona y porque Paquita se le da arriba, pero Dios responde porque los ama, porque los ama. Así que cada uno responde. La viuda representa al pueblo de Dios. Bueno, al pueblo de Dios, especialmente del pueblo de Dios de aquel tiempo, van a estar desprotegidos de toda forma humana. Van a quedar desprotegidos. Así que en el lenguaje simbólico, una mujer representa una iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. La iglesia de Apocalipsis 12 representa la iglesia pura. Una iglesia apóstata, una iglesia ramera, significa una iglesia falsa, una iglesia que ya no es una iglesia de Dios. Es una iglesia que se ha entregado a otros amantes y ya no es iglesia de Dios. Ahora, ¿qué representa una iglesia viuda? ¿Qué representará una iglesia viuda? Una iglesia que ha sido desprotegida de todo amparo humano. Una iglesia que lo ha perdido todo. Una iglesia que no tiene nada en este mundo. Una iglesia que lo perdió todo. La mujer de la parábola no es una mujer ordinaria. Es una mujer pura, una mujer decente, una mujer de su esposo. Una mujer pura. La única esperanza de la viuda se halla en la intervención del juez para hacerle justicia contra su adversario y devolverle lo que le pertenecía a su esposo. Esto nos recuerda el panorama de Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22, a donde el cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo hasta que el juez se sentó. Dice, el juez se sentó y fue dado juicio a los santos del Altísimo. Ahí podemos ver, también representa a los santos del Altísimo. Según la explicación que dio Jesús, la viuda representa a los escogidos de Dios que claman a Él noche y día para que les haga justicia por su verdad. Y hermano, Jesús no nunca, sino que las palabras de Jesús
Jesús no le daba su significado. Daba la parábola y a veces no daba su significado. Pero en esta parábola Jesús da el significado. Y nos da el significado clarito. Dice que la cual venía, la viuda venía y venía, significa que la viuda era persistente. Tenemos que ser persistentes. Y eso lo podemos ver en el versículo 5, donde dice que el juez le dijo, le voy a hacer justicia, no vaya a ser que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que eso es venía y venía y venía, constantemente, a Dios. En este caso vamos a decirle que el pueblo de Dios debe ir a Dios aunque no vea nada. La viuda no vino al juez tan solo una vez para rendirse. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos cuando vamos a Dios y pedimos algo por un tiempo y vemos que no pasa nada, pues ya dejamos de orar y no pedimos nada. Tenemos que ser como la viuda, mi hermano. Ahora, la viuda también tenía un adversario. La viuda dice, hazme justicia de mi adversario. Ahora, ¿quién es el adversario? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice quién es el adversario de la viuda del pueblo de Dios. ¿Quién es el adversario? Dice, sed sobrios y verad, pues vuestro adversario, la palabra misma, antídicon, la palabra griega antídicon, vuestro adversario el diablo, ¿quién es el adversario? El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así que el pueblo de Dios, el adversario que tiene es el diablo. Y el adversario va a ser, en el tiempo del fin, va a ser su obra grande para tratar de desviar a todos los hijos de Dios, para que no puedan estar con él. Ahora también hubo una demora. Tanto la viuda como en Dios hay demora. Hermano. Lucas capítulo 18, versículos 4 y 5. Nos dice que hubo una demora en el juez en hacerle justicia a esta viuda. Y él no quiso por algún tiempo, es decir, hubo una demora. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No vaya a ser que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que hubo una demora. El juez se demoró en contestar las plegarias de la viuda, pues la palabra dice que el juez no quiso por algún tiempo. De la misma manera, Dios se demora en responder a la plegaria de sus escogidos durante tiempo de angustia, mi hermano. Y durante mucho tiempo también Dios a veces no responde. Ese es el problema que tenemos, que pensamos que Dios tiene que respondernos así. Y como estamos acostumbrados a todo sea rápido, a comida rápida, eso así, tácata. Tenemos dolor de cabeza, tállalo. Y así, tenemos esto, una pastillita, rápido. Queremos cosas rápidas. Entonces, como estamos acostumbrados a eso, pues entonces no entendemos que Dios responde sí o no, o responde espera un poco. En su tiempo. Exactamente. Ese es el problema que tenemos. Tenemos que esperar que Dios, tenemos que orar a Dios y esperar que Dios responda a su tiempo. Y ¿cómo tenemos que hacer ahí en el tiempo ese? Tenemos que ser perseverantes. No desesperarnos. Ese es el problema que tenemos. Que nos desesperamos. Orar sin cesar. Claro, tenemos que orar sin cesar. Dice la parábola, deja muy en claro que Dios se demorará en responder la plegaria de su pueblo. Porque déjame decirle, en Lucas capítulo 18, versículo 7, vamos a leerlo, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle, pero una traducción mejor, más fidedigna, es, el versículo 7 se podría traducir, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche,
aun cuando se demore en responderle. ¿Me entienden? Tenemos que clamar a Dios aun cuando se demore y no veamos la respuesta ahí. Tenemos que clamar a Dios. Así que la parte más importante de esta parábola se encuentra en el versículo 18, versículo 6, capítulo 18, versículo 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, el juez de toda la tierra, no hará justicia a sus escogidos? Que estamos hablando que es la viuda. A sus escogidos, el pueblo de Dios, que claman a Él día y noche, aun cuando se tarde en responderle. Os digo que pronto os dará justicia. Pero fíjate lo que dice aquí: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Saben que esta parábola está marcada para el tiempo del fin? Fíjate, siempre uno tiene que leer lo que vaya a leer con el contexto. ¿Qué está hablando? ¿Qué viene hablando? ¿Y qué habla después? Fíjate si esto es para el tiempo del fin. Que lo que se lee anteriormente en Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27, no lo voy a leer, pero ahí está hablando de que Jesús dijo: como lo es en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiendo, casados y dando su casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Eso es lo que está hablando Jesús antes de decir la parábola. También está diciendo cómo fue los días de Lot. Estaban plantando, edificando, haciendo la rutina diaria, hasta que Lot salió de Sodoma y llovió fuego de azufre y los consumió a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, está marcado, lo que también viene hablado anteriormente es la venida del Hijo del Hombre. Y la expresión final que dice, que está hablando de Lucas capítulo 18, 8, dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando también de su venida. Así que esta parte de la viuda, de esta parábola de la viuda, está enmarcada especialmente a los que van a vivir en el tiempo de angustia, al final de la historia. Así que, mis hermanos, es una parábola que debemos entender, que debemos ser persistentes en adorar a Dios, no importa las circunstancias. Así que es una explicación para el tiempo del fin. Cristo explicó que los escogidos vivirán durante el tiempo de angustia final. Serán perseguidos, tendrán que huir, lo perderán todo y carecerán de todo apoyo humano. Lo perderán todo, hermano. Nosotros estamos dispuestos a perder todo lo que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Ustedes están puestos a pensar que vamos a perder la casa. Vamos a perder hasta la vida. Se puede decir muchos. Seríamos capaces de, cuando venga eso, por amor a Jesús, que es la única fuente, por amor a Jesús y porque Jesús se vive en nosotros, podamos hacer esto. No por nuestras fuerzas, sino porque Cristo mora en nosotros. Es la única forma. Pero tenemos que ser capaces de poder perderlo todo. Aquellos que crean, fíjate, aquellos que creen en el rato secreto de la iglesia y que creen en el evangelio de la prosperidad, que todo, Dios se lo da todo, se van a ver desprotegidos en ese tiempo, y también dentro de la iglesia hoy en día. Tenemos que estar, mis hermanos, preparados para poder afrontar lo que viene, mi hermano. Si leemos San Mateo 24, según Jesús, los escogidos estarán en la tierra durante la angustia. Fíjate, los escogidos no van a irse para ningún lado. Jesús no va a raptar a nadie para que evite la persecución. No. Dice San Mateo 24, 22 y 24.
Y si aquellos días no fueran acortados, hablando del día de la gran tribulación, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que harán que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que ahí podemos ver, mi hermano, que los escogidos van a pasar por el tiempo de angustia. Y estamos acostumbrados, déjame decirle, mi hermano, si tú eres como pensamos que todos los merecemos, y no hay una cosa que daño que le haga más un padre a un hijo, que cuando el hijo habla la boquita de todo. Está creando un hijo inútil. Y Dios tiene también que poder nosotros para que nosotros podamos ejercitar nuestra fe. Por eso es que Dios se demora. No porque no quiera librarnos, sino para poder sacar el oro que está en nosotros. Porque el oro se saca, se purifica únicamente con fuego. El tiempo de angustia, fíjense esta nota, el tiempo de angustia que está delante de nosotros, que espera el pueblo de Dios, es tan terrible que la imaginación más fecunda, es decir, más amplia, no puede divisarla. Por eso debemos aprender a confiar en Dios ahora y agradecerle por las pruebas pequeñas que sufrimos. Eso cuando nos cae un catarrito, ya, hasta ahí llegó la confianza en Dios. Hoy en día somos cristianos tan endebles que si nos cae la pequeña pruebita, ya estamos echando culpa a Dios y estamos diciendo, Dios, pero ¿por qué me mandas esto? Los elegidos son los 144.000, mis hermanos, que pasarán victoriosamente por la gran tribulación final. Tendrán una fe inquebrantable al enfrentarse a la bestia, al falso profeta, a su imagen, a los reyes de la tierra. Estarán dispuestos de morir en vez de rendirse y ponerse la marca de la bestia. Clamarán día y noche para que Dios los libre de sus enemigos. Debemos tener eso bien claro, saber en quién hemos creído, para que podamos ser persistentes y podamos clamar a Él Dios noche y día, pero que nuestra fe en Dios no disminuya. Amén. Amén. Ese es el problema que tenemos, que a veces cuando nos vienen las pruebas, enseguida flaqueamos y nuestra fe con Dios disminuye. Y tenemos un adversario, mi hermano, que como león rugiente está buscando a quien devorar. Y está constantemente. El adversario es Satanás, mi hermano. Quien le quitará todo, le quitó todo a la viuda y le quitará todo al pueblo de Dios. La demora desvincula al pueblo de Dios de lo terreno y lo prepara para el cielo. Así que la demora desvincula al pueblo de Dios de lo terreno y lo preparará para el cielo. Mi hermano, el clamor de los escogidos tenemos que clamar. ¿Sabe que aquí la palabra que clama, la palabra clamor, es la palabra boao, palabra griega boao, que es un vocablo que clama del corazón, que fue lo mismo que Jesús clamó. Dice que en la hora novena Jesús clamó y dice que Elí, lama sabactani. Quiere decir que fue un clamor de gemido. Tenemos que ser el clamor. Hemos de clamar a Dios constantemente. Y hubo una demora, grandemente. En el caso de Jesús hubo una demora. Dice Isaías 54, 7 y 8. Isaías 54, 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor. Así que Dios se va a separar un poco de tiempo, en aquel tiempo,
Pero tenemos que estar hoy claros. Como mismo Jesús. Jesús sabía bien quién me había querido. Y aunque él sintió la separación de Dios, él siguió confiando en él. Dice la mensajera del Señor. En el Conflicto de los Siglos, página 614. La misma demora que es tan penosa para ellos, es decir, para el pueblo de Dios, es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejecutar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. Así que, mis hermanos, ahí podemos ver como que Dios va a orar constantemente, pero va a dejar un tiempo para que se quite todo lo que está, todo lo mundano que tenemos. Déjame decirte, este tiempo de angustia se conoce en la Biblia como el tiempo de angustia de Jacob. Así que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Debiéramos ir a estudiar la historia de Jacob. Así que la que se encuentra en Éxodo, en Génesis 32, se encuentra la historia de Jacob. Así que para aquellos que no conocen, Jacob había huido de su casa, porque precisamente por eso el nombre de Jacob se llama suplantador. Ese es el nombre de Jacob, suplantador o engañador. Ese es Jacob. Y él le robó la primogenitura a su hermano. Y el hermano dijo que iba a llegar el día en que él iba a matar a Jacob. Y él tuvo que salir huyendo de él. Tuvo que salir huyendo de la casa de su padre. No vio más a su madre. Y se fue. Ni vio más a su madre. ¿Qué es una garantía para el hogar? Así que aquí podemos ver cómo Jacob fue huyendo y llegó a casa de Labán. Y vimos todo lo que pasó en casa de Labán. Estuvo trabajando 7 años por Raquel, le dieron a Lea. Después estuvo trabajando 7 años por Lea, por Raquel nuevamente. ¿Por qué? Porque era, según el papá de la muchacha, dice que tenía que primeramente dar la mayor que la menor. Y como Raquel era la menor, pues tuvo que trabajar 7 años por cada una de las mujeres que tenía. Y entonces, después tuvo tremendo tiempo en casa de Labán. Y se hizo de mucho ganado y de muchas ovejas y de todo el trabajo que él trabajó. Y entonces llegó un tiempo en que Dios le dijo, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. Y él quiso volver a su casa. Y ahí podemos ver como también Labán lo persiguió y trató de hacer todo lo que... Pero al final quedaron bien. Y entonces Jacob, con todo lo que tenía, con todos sus hijos y todo lo que tenía, pasó el arroyo de Jabón. Y entonces, ahí podemos ver cómo dice que mandó unos emisarios a su hermano, para decirle que iba allá. Pero su hermano vino con 400 hombres armados. ¿Y qué pasó con Jacob? Jacob dice que cogió miedo, terror cogió, porque imagínese usted que venga tu hermano así con 400 hombres armados, ya tú sabes. Y ese fue el tiempo de angustia de Jacob. Jacob y su familia estaban completamente desprotegidos. Así que aquí también podemos ver quién era el adversario. Aquí podemos ver que la viuda era Jacob, ¿me entiendes? Y el adversario, ¿quién era? Su hermano. Ahí podemos ver, clarito, podemos ver todo también claramente ahí. Ahí podemos ver también qué fue lo que hizo Jacob. Dice que temiendo la ira de su hermano, se fue y cruzó otra vez el arroyo de Jabón, lo cruzó para atrás y se quedó toda la noche orando a Dios. Y ya cuando estaba llegando la mañana, alguien lo tocó
¿Y qué pensó él? Él pensó que era su hermano o era alguien que tenía algún enemigo y empezó a forcejear con la persona. Ahí en el forcejeo dice que la persona toca. Dice que déjame. Digo, déjame. Dice, le tocó aquí y le descoyuntó nada más de tocarlo. Yo me imagino que el ángel, porque era el ángel de Jehová, el que estaba luchando con él. Yo me imagino que el ángel de Jehová no estaba luchando en sí. Lo que estaba haciendo es que lo estaba dando de... Lógicamente, Jacob se proyectó sobre él y empezó a luchar con él. Pero el ángel no estaba luchando con él. El ángel estaba luchando con él. Lo que lo tocó y le dijo, déjame. Ya cuando lo tocó, que se dio cuenta, dice, déjame, porque ya raya el alma. Y dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Jacob se aferró, fue perseverante. Aún cuando estaba sufriendo porque le descoyuntó el muslo, completamente descoyuntado. Aún cuando estaba sufriendo, siguió aferrado del ángel. Y hermano, ahí podemos ver cómo él aferró completamente. Ese fue el tiempo de angustia de Jacob. Y después dice el ángel preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo engañador. Dice, ya no se llama más tu nombre engañador, será tu nombre Israel, que significa vencedor, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Así que, ¿por qué? Porque mis hermanos hay que ser persistentes. Y déjame decirle que el que estuvo luchando con Jacob fue el ángel de Jehová. Lo sabemos por el nombre que Jacob le puso al lugar. Le puso Peniel. En el idioma hebreo, Pen es rostro. Él es Dios. Así que está viendo que dice rostro de Dios. Así que está hablando de que fue el ángel de Jehová. Completamente, rostro de Dios. Déjame leerle lo que la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos habla sobre el caso de Jacob. En la página 679. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrojados al pecado. Así que no, porque hayas sido pecador, Dios no te va a desechar. Pero hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Ahí está. No importa lo que hayas hecho, pero que te hayas arrepentido. Mientras Satanás, que es el adversario, trata de acabar con esta clase de personas, es decir, de los siervos de Dios, Dios enviará a sus ángeles para consolarlos y protegerlos en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo. Somos la niña de los ojos de Dios, el pueblo, no la iglesia, el pueblo de Dios es la niña de los ojos de Dios, y su oído escucha su aflicción. Su aflicción es grande, porque por la demora. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos lo guiará en el periodo de prueba más duro, mientras más grande sea en la tierra, con tanto más los días mayor será su prosperidad. Pero necesitan para pasar por el horno de fuego, es decir, el pueblo necesita pasar por el horno de fuego y consumirse su mundanalidad. Aquí está el problema. Tienen que consumirse su mundanalidad. Mi hermano, Dios no va a sacar nada que no sea consumido nuestra mundanalidad. La palabra que la hermana Guay usa aquí, su earliness, quiere decir todo lo que nos ate a este mundo. Hasta que no se consuma todo lo que nos ata a este mundo, Dios no va a parar el tiempo de prueba.
Así que tiene que consumirse todo lo que nos ata a este mundo. ¿Qué nos ata a este mundo? ¿Qué nos ata a este mundo? Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras posesiones. ¿Qué nos ata a este mundo? Pues mírate, hasta que no se consuma todo lo que nos ata a este mundo. Dice que debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente en su pueblo. Mi hermano, esto también se ve en la historia de Job. Hay varias historias que se ven claramente lo mismo. Job, también, la historia de Job, ahí podemos verlo. Como que Job también tenía un adversario, que fue, ¿quién era el adversario? Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el adversario le quitó todo. Fue quitado todo, mi hermano. En el caso de Job, le quitaron todo, le quitaron hijos, le quitaron hacienda, le quitaron todo lo que tenía, todo lo que tenía. Se quedó en la calle completamente, como decimos en Cuba, sin pluma y cacareando. Completamente desprotegido. En la calle completamente. Pero ¿qué pasó con Job? Déjame decirle que mis hermanos, desde el capítulo 3 de Job hasta el capítulo 38, Dios no le respondió a Job. En ese tiempo, Job fue probado por todo. Pero Job pudo haber dicho, cuando le quitaron todo, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y después el enemigo no fue capaz, no se quedó con eso. Dice, dará todo, dará. Cuando fue otra vez al concilio celestial, que Dios le pregunta por Job, dice, sí, pero no me dejas de tocarlo a él. Y entonces dice, pero el hombre dará todo por su cuerpo. Y es Dios, Job te ama, te adora por conveniencia. Y Job, Dios le dio permiso, le dijo, ve, pero no le toques su vida. Y el enemigo vino para acá y le quitó tu salud. Fíjate, no solamente le quitó todo lo que tenía, le quitó también su salud. Al punto de que se rascaba con una teja. Y déjame decirle que una picazón tiene la cara fea. Sí. Tiene la cara pero fea. Pero aún así, dice Job, aunque me mataron, en él confiaré. Amén. Así que, mi hermano, eso es lo que espera Dios del pueblo final de la tierra. Que aunque nos mate, en él confiaremos. Amén. Esa es la que tiene que ser nuestra fe en él, nuestra perseverancia en él, completamente. Así que ahí podemos ver cómo en Job se cumplió. Y al final, ¿qué Dios no le dio? ¿Qué Dios no le dio? Le dio el doble de todo. También, mis hermanos, también se puede ver en los 3 jóvenes hebreos. En los 3 jóvenes hebreos vemos también que ahí estaba clarito lo que estaba pasando el pueblo de Dios al final del tiempo, lo que iba a pasar. Ahí podemos ver al rey, al adversario, y podemos ver a la viuda en eso. ¿Quién era la viuda? Los 3 jóvenes hebreos, que habían sido destituidos de todo apoyo humano. ¿Quién era el rey? Ahí estaba el rey Nabucodonosor acusándolo. Ahí estaba el adversario completamente. El adversario acusándolo también. Y los 3 jóvenes de Dios vieron, nuestro Dios tiene poder para quitarnos de tu mano. Y de tu mano, oh Dios, los reinos quitará. Pero si no lo hace, sepa que tampoco vamos a adorar tu imagen. Esa es la convicción que tenemos que tener para el tiempo de fin. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de ese tiempo. Pero si no lo hace, con todo vamos a seguir adorando. Amén. Amén. También se refleja también en la mujer cananea. ¿Se acuerdan de la mujer cananea? Que estaba dando voces detrás de Jesús. Ajá. ¿Por qué? Porque la hija estaba siendo atormentada por un demonio. Completamente. Que daba voces ahí. Y Jesús no le hacía caso. Quiere decir, ahí podemos ver a la viuda, desprotegida de todo apoyo humano. Y podemos ver también
al adversario que estaba acabando con la vida de su hija. Y Jesús se demora también en responder. Pero Jesús al final dice, cuando los discípulos le dijeron, mira, despídela, porque da voces detrás de él. Pero a ella no le importó. Ella siguió dando voces. Y Jesús va donde está ella y le dice, mira, no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él le dijo, ella era gentil. Era una mujer cananea, no gentil. Quiere decir, le dijo que no había sido enviado para él. Ya muchos van y ya se hubieran ido. Y todavía le dijo más. Mira, no es bueno dar el pan de los perrillos, no es el pan de los hijos y entregárselo a los perrillos. Ay, le puede decir que le dijo perro. Pero no le dijo perrillo de una forma despótica, le dijo un perrillo era un animal doméstico, pero con cariño. Pero la mujer dijo, ahora, si nosotros le hubiesen dicho eso, ¿hubiéramos seguido buscando a Jesús? Pero aún la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que sus amos dejan caer de su mesa. ¡Wow! Y entonces dijo Jesús, no he visto tanta fe en Israel como esta. Tu hija será sana, completamente. Y en aquel momento el demonio se fue. Así que mis hermanos, tenemos que ser persistentes, especialmente en el tiempo de fe. Y mis hermanos, el ser persistente, la mayor ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En Cristo Jesús lo perdió todo. Jesús, todo, siendo el rey del universo, lo perdió todo. Vino a vivir en este mundo de miseria. Lo perdió todo apoyo humano. Aún lo que lo seguían, sus discípulos, todos se fueron. Ni uno estuvo con él. El único que estuvo de lejos sí fue Juan, el discípulo amado. Jesús lo perdió todo, mi hermano. Jesús no tenía nada en la tierra sobre la cual aferrarse. Sus discípulos lo abandonaron. Ni siquiera tenía la ropa. Mis hermanos, ustedes no saben que ni siquiera tenía la ropa que llevó allí. Ustedes no saben que los soldados hicieron suerte sobre sus ropas, sobre lo que tenía interiormente. Déjame decirle que Jesús fue crucificado desnudo. Así dice. Todo lo que tenía en su cuerpo fue quitado. Completamente desnudo, desprotegido de todo. Jesús le rogó a su padre y su padre no le respondió en el momento. La respuesta del padre no vino inmediatamente. Finalmente, en la mañana de la resurrección, su padre lo vindicó ante su adversario. Y así, mis hermanos, el pueblo de Dios al final de la historia, vamos a ser vindicados delante de nuestro adversario cuando Dios aparezca en las nubes celestiales y digamos, este es nuestro hijo amado, venga conmigo. Hemos esperado y nos hablará. Dios nos bendiga. Cada día sí. Ayúdanos, Padre, a poder cada día estar más cerca de ti, Padre. Amén. El que sí que la demora, mi hermano, es una bendición para el pueblo de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y el porqué de la demora, mi hermano, y el porqué de la demora está aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aquí dice, aprendió la obediencia. Pero no, te debes traducir más. Testificó la obediencia. Fue obediente hasta la muerte. Así que en Job 23:10 dice, más el que él me conoce. Fíjate que esto lo entendió Job.
Job entendió al final todo. Mas si el que él me conoce, mi camino, me probará y saldré como oro. Eso lo dijo Job. Así que debemos decir nosotros, Dios nos conoce. Aunque nos pruebe, vamos a salir como oro. Isaías 48:10. Dice la palabra de Dios, he aquí te he purificado. Perdón. He aquí te he purificado. Y no como a plata. Te he escogido con horno de aflicción. Así que mis hermanos, tenemos que prepararnos para este momento. ¿Y cómo nos preparamos? Únicamente siendo persistentes, orando sin cesar y siendo persistentes en quien hemos creído. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 al 7. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todo lo que tenemos que hacer sobre Él, mis hermanos, todo lo que tengamos, lo tenemos que poner sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La única forma que nos podamos librar del adversario es en las manos de Cristo. Es permitiendo que Cristo more en nosotros y que Él quite lo que tiene que quitar nosotros. Dice palabras de vida del gran maestro, página 138. Ya estoy terminando ya. El mayor deseo de Cristo es rendir su herencia del dominio de Satanás. Así que es redimir, quitar su herencia del dominio de Satanás. Él quiere quitarnos del dominio de Satanás. Pero antes de que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados de su poder interiormente. Ahí está el gran poder que tenemos. Lo que tenemos que cambiar, mi hermano. No solamente de ser librados del poder de Satanás, sino del poder interior que tenemos. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Él permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma, para que lo conozcamos a Él, a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado con el objeto de hacer brotar en nuestro corazón anhelo profundo de ser purificados de la contaminación y que salgamos de la prueba más puros y más santos, más fieles. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestra alma oscurecida por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando su propósito en la aflicción se cumpla, exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Amén. Eso va a ser el pueblo de Dios. Ahora, ustedes saben, mis hermanos, que en la parábola de la viuda persistente hay una pregunta que no se contesta ahí. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta es contestada en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Amén. Así que, mi hermano, fíjate, lo que no contestó allá, porque lo contesta ahora. Os digo que pronto, Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra y va a haber un grupo que sí hallará fe en la tierra. Apocalipsis 14:15. A ver qué podemos ver. Que Apocalipsis 14:15. Que diga 15, 2 y 3, perdón. Apocalipsis 15, 2 y 3. Van a vencer la victoria, van a vencer lo que fue nuestra lectura bíblica. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Van a ganar la victoria. Va a haber un grupo que va a ganar la victoria. Y sí van a tener fe. ¿Entiendes? Pero lo van a hacer porque se van a aferrar a Cristo Jesús completamente. Y le van a dejar que Cristo vaya quitando todo lo que lo impide, a que estén a que se vayan con Él. Voy a terminar con el conflicto de los siglos, página 606. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor aquí. Los que solo ejercitan poca fe, los que solo ejercitan poca fe, están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción, porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desánimo y el desaliento. Mis hermanos, lo que no hemos aprendido en el tiempo que teníamos que aprender, en paz, lo vamos a tener que aprender a las malas. Así que en esta mañana les insto a que podamos ser como la viuda, persistente, porque es la única forma de ganar la victoria. Saber en quién hemos creído, y no importa lo que nos pase, podamos confiar en Dios, como mismo dijo Job: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Que Dios me lo bendiga esta mañana, que podamos cada día estar más cerca de Él, que podamos confiar en Él, y que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Jehová me lo bendiga y me lo